este lugar y en este momento queremos construir país desde la diversidad de las ideas. Queremos abrir un espacio para que se escuche una nueva voz. W Radio, Oxígeno y Los 40 presentan este encuentro único de participación con los jóvenes del país. En Palabras de los Jóvenes. Hola, bienvenidos a este espacio llamado En Palabras de los Jóvenes. Gracias por conectarse una vez más. Estamos recorriendo todo Colombia y hoy estamos en vivo desde Barranquilla. Hemos hecho varias paradas, arrancamos en Bogotá, nos fuimos para Bucaramanga, la semana pasada estuvimos en Cali y hoy el turno fue para esta región atlántica que tanto nos encanta y además para toda esta zona Caribe, y necesitamos recorrer todo Colombia. Aquí no para, seguiremos por más rincones de nuestro país. Ha habido una explosión social gigante originada y además que ha tenido como epicentro la palabra y las voces de los jóvenes, y por eso hemos decidido recorrer nuestro país para escucharlos, para conversar alrededor de la educación, del empleo, de su participación y de muchos temas más que seguramente ustedes van a conocer en estos minutos. Me encanta además que estén conectados. Por favor, sumen más personas a esta conversación compartiendo este enlace que es posible gracias a W Radio, Los 40, Oxígeno y todas las emisoras de Caracol Radio. Y estamos desde la Casa AAA en la sede Prado, un lugar histórico de esta zona de Barranquilla, y estoy además con Lucas Pombo. Lucas, editor político de la W, quien me ha estado acompañando y estamos juntos recorriendo todo el país. Agradecemos a los aliados que hacen posible y han hecho posible En Palabras de los Jóvenes, comenzando por supuesto con la Fundación Corona, a Diallo, a Sura y a la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, aquí en ese espacio en el que estamos, Lucas, que es la casa, la AAA, que además es un símbolo arquitectónico ya de Barranquilla, Lucas. Sí, Roberto, buenos días para usted y para todos los que se conectan a esta hora en las redes sociales de la W, Los 40, Oxígeno. Los invitamos a que participen con el numeral En Palabras de los Jóvenes. Con ese numeral vamos a estar leyendo todos sus comentarios, sus preguntas, y por supuesto hoy los protagonistas son los jóvenes. Pero déjeme, Roberto, saludar a otro de los aliados en estas conversaciones, el director de contenidos especiales de Caracol Radio, Alejandro Santos. Alejandro, bienvenido. En Palabras de los Jóvenes. Bienvenidos a En Palabras de los Jóvenes, un espacio que le quiere dar voz a una nueva generación que está asumiendo un nuevo protagonismo en uno de los momentos más desafiantes de la historia de Colombia, con una pandemia que ha generado una crisis económica, social y política como no habíamos vivido en muchísimas décadas. Una generación que es una de las víctimas principales de la exclusión que estamos viviendo, donde la generación entre los 14 y los 28 años, el 30% ni estudia ni trabaja. Una generación que se está expresando en las calles, que siente frustración, que siente miedo, que siente desconfianza frente a sus gobernantes, frente a las instituciones, frente a los medios, frente a la fuerza pública, y donde tenemos que entender que cualquier visión y proyecto de país pasa inevitablemente por un diálogo genuino, informado y deliberante con nuestra juventud. Por eso estamos aquí, para oírlos de una manera honesta, de una manera abierta, y dar el primer paso en un gran diálogo con una generación que necesita ser oída y donde los medios de comunicación tenemos que darles esa voz. Así que, bienvenidos a los jóvenes, este es un espacio para ustedes. En Palabras de los Jóvenes. Alejandro Santos, director de contenidos especiales de Caracol Radio, que está iniciando esta parada hoy por Barranquilla. Pero nada de eso sería posible, como se los contábamos hace algunos segundos, sin la participación y el apoyo en contenidos y con todo el conocimiento que tienen de todo nuestro país de la Fundación Corona. Por eso nos acompaña Daniel Uribe, es director ejecutivo de la Fundación Corona. Daniel, gracias además por el compromiso, por sumarse y por estar hoy, ahora desde Barranquilla, bajo otro rayo de sol que ya hemos pasado por diferentes de este país. Roberto, muchas gracias y muy bienvenidos todos. Lucas, un gusto estar con ustedes acá hoy en Barranquilla. Realmente es muy importante poder estar visitando los diferentes territorios del país, entender qué está pasando, qué piensan los jóvenes, cuál es su opinión. Es un momento en el cual los jóvenes están dando la toma de decisiones, se vienen elecciones, es un momento de participación.
Quiero agradecer bastante a Caracol Radio, a la W Los 40 por abrirnos sus micrófonos para poder amplificar las voces de los jóvenes, a AAA por recibirnos hoy acá en su casa, a Diallo por permitirnos tener esto, a Sura en una temática como Tenemos que hablar Colombia. Es una conversación que se va a dar por los próximos meses y que tenemos que invitar a todos los colombianos a participar. Desde la Fundación Corona venimos apoyando las temáticas como educación orientada al empleo, involucramiento ciudadano y con un énfasis muy importante en los jóvenes. Creemos realmente que es la población que tenemos que poner al frente en las conversaciones, en las herramientas, en las temáticas y en los programas. Y hoy nos une realmente acá en Barranquilla los jóvenes. Y lo más importante es agradecerle a los jóvenes que tendremos hoy. Tendremos 2 paneles donde podremos conocer sus voces, realmente sus necesidades y tener una conversación empática, una conversación generativa, una conversación que permita no partir de lo que ya sabemos, sino conocer cosas nuevas, nuevas formas de ver lo que está pasando. Entonces realmente es un agradecimiento a todos, a los jóvenes que nos compartirán hoy y poder seguir llevando esta conversación a otros territorios del país. Daniel, muchísimas gracias. Vamos a estar en segundos hablando con los jóvenes sobre educación, sobre empleo y sobre más temas que seguramente saldrán de esta conversación. Conéctense, sigan sumando más personas y comenten porque ya los estaremos también leyendo para que participen en esto llamado, en este espacio de jóvenes para que participen a través de su palabra en toda esta explosión que ha habido en nuestro país. En segundos, continuamos con el primer panel en Palabras de los Jóvenes. En Palabras de los Jóvenes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johnny Buitrago. Sueño con un país justo, con un país donde haya dignidad, con un país donde el empleado tenga salarios dignos, donde el estudiante tenga educación digna, donde las personas tengan un sistema de salud digno en el cual podamos aprovecharlo. Ese es mi país con el que sueño con un país donde no exista la inequidad, donde todos los niños puedan ir al colegio, donde todas las personas tengan derecho a un empleo, donde todos los jóvenes tengan derecho a una educación. Esa es la Colombia que sueño. Hola, soy Cristian Granado Flores del municipio de Apartado. La Colombia que me sueño es una Colombia donde hay una articulación de nosotros como jóvenes con la voz de experiencia del adulto, donde trabajemos por los retos que nos afronta día a día la sociedad, donde recuperemos la confianza de lo público, donde lo privado se articule más con las comunidades y realmente resolvamos esas necesidades. Esta es la Colombia que me sueño, donde todos construyamos juntos realmente un país mejor. Desde el fútbol profesional femenino y el fútbol en general queremos una gran Colombia, una Colombia unida, una Colombia con equidad, para que ahora y nuestras futuras generaciones sean ese ejemplo, esa calidad de persona que nosotros queremos lograr, que seamos esa gran representación en el exterior como esa Colombia grande en cultura, en ciencia, en el deporte y en todo en general, y sobre todo por esa calidad de persona que nos caracteriza a todos los colombianos. En Palabras de los Jóvenes. Aquí seguimos desde Barranquilla en este hermosísimo escenario, la casa de la AAA. Seguimos hablando con los jóvenes, los protagonistas hoy en Colombia. Y ahora sí entremos en materia, Roberto. Vamos a hablar de educación y empleo, tal vez 2 de los temas que más han generado esta explosión social que hemos visto a lo largo y ancho del país. Y sin más preámbulos, pues saludemos a los protagonistas de esta película, los jóvenes. Tenemos un panel muy especial. John Atencia, Melissa Dixon, Helmut Castiblanco y Juan Camilo Maestre. Bienvenidos a este espacio de conversación y empecemos a hablar de educación. Melissa, uno de los temas que más preocupa hoy en relación con la educación es que los jóvenes la están abandonando, los jóvenes se salen del colegio, los jóvenes desertan la universidad. ¿Cuál crees tú que es la principal razón para que esto suceda? Bueno, yo creo que esa pregunta tiene 2 respuestas. La primera es la económica, sin duda. Los jóvenes abandonan la educación porque las familias no se pueden dar el lujo de tener a todos sus hijos estudiando, y eso es un problema muy grande que tenemos que tratar de evitar, y tenemos que hacerlo rompiendo ese ciclo de pobreza. Tenemos que fortalecer la educación. La otra parte de esta respuesta es que la educación no está siendo significativa, no está siendo pertinente. En los colegios no están enseñando educación sexual integral, no están enseñando inteligencia emocional, no están enseñando desde la educación popular. Y cuando la educación no es pertinente, no es significativa para el estudiante deserta.
quién está llevando? Y esta la dejo abierta y es una pregunta que nos ha atravesado yo creo que a lo largo de las visitas a territorio y es, ¿quién está llevando la lucha por la educación de los jóvenes en unas esferas mucho más políticas? ¿Sienten ustedes que hay alguien que tenga esa agenda dentro de, pues, que tenga esos temas dentro de su agenda? Bueno, con respecto a esa pregunta, pienso que la representación de los jóvenes en el país con respecto a la educación, al desempleo o al empleo podría ser una representación mediática. Aparecen ciertos jóvenes involucrados en algunos partidos políticos, pero que realmente no se hacen presente en los diferentes entes educativos, representando a los jóvenes, luchando por aquellos jóvenes, como decía Melissa, como decía el entrevistador, por aquellos jóvenes que realmente desertan. La tasa de deserción es muy alta y realmente no tenemos unos líderes estudiantiles, no tenemos unos líderes políticos juveniles que luchen por los jóvenes y que luchen porque de una u otra forma esta educación sea integral y que obviamente baje esa tasa de deserción en las diferentes universidades, colegios y entes educativos en el país. Perdón, yo creo, Lucas, que hay una pregunta básica que se las quisiera hacer a ustedes y que cada uno me la respondiera brevemente. ¿Colombia es un país educado? Colombia es un país educado para quien tiene la oportunidad y para quien lucha por esa oportunidad. Pero realmente en el país, o lo percibo de esa forma, hay una brecha social en donde definitivamente hay una población muy amplia que no tiene la oportunidad de entrar a los entes educativos de calidad. Y hay muchos que entran a esos entes educativos y sin embargo sigue viendo la brecha. Un ejemplo fue la pandemia. Con la pandemia la deserción fue muy alta, pero la deserción no fue alta porque la pandemia nos trajo de pronto que el joven no tuviera ganas de estudiar. Sencillamente se vio que en diferentes universidades, inclusive privadas, habían jóvenes que no tenían ni siquiera un móvil para poder recibir una clase. Entonces te preguntas, bueno, yo estoy en una universidad privada de cualquier nivel aquí en Colombia, aquí en Barranquilla, pero no tienes ni siquiera un dispositivo móvil para recibir una clase. Entonces vemos que hay aquel que tiene mucho y tiene la oportunidad y es educado, y aquel que lucha para ser educado, pero aquel que no tiene ningún tipo de oportunidad. Entonces sería como la respuesta de dos formas. Juan Camilo, ¿Colombia es un país educado? Yo creería que Colombia tiene una oportunidad muy grande en el tema de educación y es buscar una forma de innovar para generar un país más educado. Al final del día, si ves las cifras, por ejemplo, el DANE en 2019 nada más contó 10 millones de personas en educación superior. Y es un número muy bajo para la cantidad de personas que hay en el país. Es fundamental encontrar una forma en la que la innovación tenga un papel muy importante en la educación y que genere un incentivo para también estar educados. Pero ustedes han hablado mucho, digamos, han hablado del tema de la cobertura, pero también de la calidad en la educación que se está ofreciendo hoy en Colombia. John, los profesores en los colegios a lo largo y ancho del país están preparando realmente a los jóvenes para el futuro, los están preparando para un escenario en el que se van a enfrentar en su vida laboral. Yo diría que los están intentando. Ya, los profesores tienen unas herramientas y tienen unas bases para poder dar una clase y tratar de compartirle al estudiante, pero hay unos obstáculos que se podrían decir que pueden ser ya ambiental o social, que sea pues raíz de un problema y que sea social como tal, pero esos problemas comienzan a abarcar tanto que no te permite al docente dar como todo lo que ellos desean, es decir, porque como cuando se para en una clase y no vas a encontrar unos 20 niños, sino que te encuentras a 40 niños, tú tratándolos de formar, tratándolos de hacer entender cuál debería ser su proyecto de vida, direccionarlos hacia dónde deberían ir. Eso es una tarea muy difícil y es casi con las uñas que los docentes estamos haciendo eso aquí en Colombia. ¿Ya? Es una tarea que implica, más allá de tu querer, de las ganas, es de oportunidades que también el gobierno debe de generar, de programas que deben de existir para que esto se pueda ir dando. Ahora, esos niños que vienen con una problemática que puede ser social, que vienen desde afuera, de su casa, ellos intentan buscar un camino o una guía, pero está la parte económica que yo digo que es allí donde también desiertan también por la parte de no estar en la escuela y buscan entonces buscar estabilidad en su vida, es decir, ayudar a su familia. Entonces no termina siendo unos hijos, sino una oportunidad para sobrevivir
en su familia, ¿ya? Entonces pienso que la escuela, por más que lo está preparando para eso, es casi imposible en estos momentos, pero que en realidad se está intentando, es lo único que podría como confirmar. Pero Melissa, para que aterricemos un poquito esta discusión en términos de esas herramientas que el sistema educativo le está dando o no le está dando a los jóvenes, ¿qué le está haciendo falta a ese sistema educativo para preparar a los jóvenes para el paso siguiente que va a ser la vida laboral? Bueno, yo creo que una de las carencias más grandes es la comprensión de lectura y la lectura crítica. Colombia, la educación colombiana no está cumpliendo ni siquiera con esos mínimos de lectura crítica y de comprensión de lectura. Sin eso no vamos a poder construir nada más. Nos hemos quedado en esos mínimos, seguimos estando por debajo en las pruebas PISA, en todas las pruebas estatales seguimos mostrando cómo la educación pública está relegada. Tenemos unos cuantos colegios públicos que son los de mostrar y con los que hacemos política, hacemos publicidad política, pero la gran mayoría de colegios siguen quedándose atrás. La educación no ha logrado romper esa brecha, no ha logrado realmente llegar. Ahora tu pregunta es, ¿qué necesitamos para lograr eso? Necesitamos que los salones no estén hacinados. Como nos decía John ahorita, 45 niños, 50 niños por un salón es una locura. Eso en pandemia quedó súper en evidencia. Necesitamos que los salones no estén hacinados, que la educación sea de calidad. Para eso te hablé de educación significativa, educación pertinente, que la educación se enfoque en educación sexual integral, en inteligencia emocional y en educación popular. John toca un tema que a mí me parece necesario al momento de hablar de educación y es del proyecto de vida. Los estamos leyendo y además ya vamos a formular algunas de las preguntas que ustedes están dejando en los comentarios. Pero yo no hablaba del proyecto de vida y es, en Colombia se está educando de acuerdo al proyecto de vida, se tiene en cuenta el proyecto de vida de los niños y jóvenes y están al final respondiendo sus estudios de acuerdo a su proyecto de vida, o es una cosa que al final no se tiene en cuenta al momento de tomar una decisión pues, de estudios superiores. Yo te diría que eso es un elemento fundamental en el desarrollo de cualquier estudiante. Eso es un punto clave porque el proyecto de vida a unos 16, 15 años es algo que es impensable. Al final del día, un estudiante lo que necesita son preguntas. El elemento de la curiosidad es fundamental en el desarrollo de la educación. No sé si se han dado cuenta, pero en el sistema colombiano, que es un sistema obsoleto, y esto no es algo que digo yo, sino que lo pueden ver en estudios que hace la Universidad Nacional y muchas otras universidades, y es que a Colombia nada más le dan la información, nada más le dan los datos, nada más le dan el conocimiento, pero a nosotros no nos sirve nada de eso si no tenemos el elemento de cuestionarnos. Por ejemplo, si nos ponemos a buscar problemas, me parece algo muy interesante el tema de los problemas, porque por ejemplo, así nacen las grandes empresas, así nace Nike, así nace Amazon, así nace Apple, todas esas son situaciones, son problemas que tenemos hoy en día. Entonces el elemento de la curiosidad es fundamental en el desarrollo del aula, pero también en el desarrollo del proyecto de vida del estudiante. Quien quita que mañana en la ruta de un estudiante encuentre un problema, pero que no entiende ni comprende una forma de cuestionarse cómo buscar una solución. Son las herramientas que considero yo que deberemos brindarle a los estudiantes. Una forma de generar curiosidad, pero al mismo tiempo de identificar las situaciones que se encuentran al día a día para generar también las soluciones. Me gustaría agregar un puntico allí en el proyecto de vida, es que normalmente se enfoca solamente en la parte laboral y académica. Y el ser humano es más que eso. Es decir, debe ser un proyecto de vida que abarque lo que es la familia, lo que es la parte académica, ya lo mencionamos, la laboral, lo que viene siendo el rol que tú puedes ser en tu población, que puede ser un líder o puede ser un ciudadano que siga a otros líderes. Entonces debe ser algo más completo, ¿ya? No solamente enfocarse que tú debes de ser una máquina o que es algo que debe producir o debe ser algo que nada más allá de ser útil, debe ser algo que sea útil para todo, en toda la comunidad como tal. Con respecto a eso, de pronto aportaría, y es que me identifico mucho con lo que dijo Melissa, y aparte de eso se podría añadir que la educación en Colombia debería comenzar a ser propositiva. Normalmente cuando el joven sale, el adolescente sale del colegio, sale a escoger una carrera sin saber cuál es su área vocacional, sin tener una guía, sin saber qué debe estudiar, para qué es bueno, para qué tiene competencias, y sencillamente se enfoca en tener o en estudiar aquella carrera que al parecer le va a producir dinero, pero muchas veces se embarcan en el bus de la carrera y a mitad de carrera desertan precisamente porque no tienen esa competencia y porque al final de cuentas tiene que comenzar a la mitad de la carrera otro proyecto de vida porque realmente no tuvo una formación propositiva y no tuvo una identificación de sus competencias. Melissa, quiero que ya empecemos a dar el paso hacia el siguiente punto de esta conversación y es el acceso al trabajo, porque en la vida de cualquier joven hay un salto
entre la vida académica, el ciclo educativo y el ciclo laboral. ¿Cuáles son las principales barreras que se encuentra un joven cuando hace ese salto? Bueno, una de las barreras que encuentra un joven en el momento de saltar de la vida académica a la vida laboral es la de la experiencia. Muchas veces los trabajos piden experiencia y por tanto un joven que todavía no la ha adquirido encuentra esas puertas cerradas. La otra barrera es que la educación no está siendo de calidad, sigue siendo una educación autoritaria, sigue siendo una educación que fomenta la competencia y fomenta el individualismo y no fomenta la cooperación, no es una educación cooperativa. Cuando tú entras al ámbito laboral vas a tener que aprender a cooperar. Si eso no lo aprendiste en el colegio va a ser muy difícil que lo hagas en el ámbito laboral, vas a tener una curva de aprendizaje mucho más grande. Si la educación fuera más cooperativa, con un enfoque cooperativo y no de competencia y no de individualismo, eso nos ayudaría mucho para hacer el salto a la parte laboral. Lo otro es la parte propositiva. En el mundo laboral tú tienes que proponer soluciones. Para eso tienes que ser creativo, tienes que buscar cómo vas a solucionar los problemas, pero nos encontramos con que en la educación los preparamos para que sigan instrucciones. Tienen que seguir las instrucciones al pie de la letra y el adolescente, el niño o el adulto joven que está empezando a trabajar no sabe actuar por fuera de esas instrucciones. Entonces le está pidiendo todo el tiempo al jefe o al superior que le indique, que le diga exactamente qué tiene que hacer porque no sabemos proponer, porque no estamos teniendo una educación que nos prepare para eso, para ser propositivos, para ser creativos, para buscar soluciones, para trabajar en cooperación. Pero me gustaría seguir con ese punto porque, Roberto, un denominador común que hemos visto en todas las ciudades por las que hemos pasado es la dificultad, la barrera de la experiencia para acceder al mundo laboral. Entonces, para cualquiera de ustedes me gustaría pasar a la etapa de las soluciones. ¿Cómo se soluciona eso? Desde el Estado, desde el sector privado, ¿qué iniciativas se pueden promover para derribar esa barrera de acceso de los jóvenes al mundo laboral? Yo pienso, bueno, antes de pronto de entrar a contestar, el gobierno sacó un decreto recientemente y es precisamente que nuestras prácticas profesionales puedan ser tenidas en cuenta por la empresa privada e inclusive la pública para decir, bueno, este joven en sus prácticas profesionales 2 años le cuenta como experiencia. Entonces es un avance por parte del gobierno. También es un avance por parte del gobierno cuando crea cátedras como las cátedras de emprendimiento diciendo prácticamente esto no es un país ideal y podríamos decir no hay cama para tanta gente. Entonces te dice, si no vas a ejercer o no tienes la oportunidad de ejercer porque no hay empleo, pues mira, trata de ser emprendedor. Hasta ahí vamos bien. Pero el problema es cómo hacerle entender el gobierno a la empresa privada de que esas prácticas son experiencia laboral, porque se queda en el papel la ley. Pero cuando tú vas a hacer una entrevista en una empresa privada... O sea, en la práctica eso no está funcionando. No está Esa funcionando. ley de la República se quedó en eso, en un papel. Es correcto. Entonces, ese es el problema. Entonces sería como sentarse la empresa privada con el Estado, con el gobierno, y decir, bueno, algún incentivo para que amplíen esos índices de contratación de personal que no tiene experiencia y que se le está avalando a través de las prácticas profesionales para que puedan contratarlo. Porque si no va a ser así, seguramente va a quedar simplemente la ley en el papel. Estamos hoy desde Barranquilla y además leyéndolos a todos ustedes en segundos. Algunas de sus preguntas y de sus comentarios en esto llamado En Palabras de los Jóvenes. Estamos hablando de educación y empleo, Lucas, y nos hemos detenido a hablar de empleo. Y hay un tema que ha sido un tema crítico para Colombia y tiene que ver con la cantidad de empleos informales. Y además en la región en la que estamos es una región que sufre por la informalidad que hay alrededor de la empleabilidad. ¿Cómo hacer para romper esa barrera de los empleos formales e informales para que haya más oportunidades formales para los jóvenes de esta región? Yo diría que hay dos perspectivas en esta idea. Una de parte del gobierno y una por parte de los trabajadores informales. Por parte del gobierno, obviamente, tiene que haber un apoyo, obviamente tiene que haber un incentivo para que estas personas se formalicen dentro de las industrias. Y también una perspectiva de los trabajadores, incentivarlos. ¿Qué beneficios me trae a mí formalizarme como empresario? ¿Qué beneficios me trae a mí formalizarme con mi empresa, con mi negocio? Y qué aportes también puedo generar, no solamente a mí como dueño de la empresa, sino también a mis trabajadores, a mis asociados, a mis productores. Estaba un poco polémica, Lucas, y yo sé que muchas personas que tienen opiniones encontradas frente a trabajar y educarse al mismo tiempo. ¿Se deberían promover los espacios de educación y trabajo de forma simultánea?
Yo pienso que sí, o sea, es que incluso cuando estás laborando, estás también aprendiendo. Entonces, creo que todas empresas deben también incentivar a que no solamente seas algo que es útil en la empresa, sino que también algo que te puede capacitar y lograr ser mejor, porque en realidad será un bien común para la empresa como tal. Si tú estás capacitado y te capacitas aún más, no solamente en esa área, en otras áreas, podrías tú llegar a abarcar más y ayudar más en esa empresa. Y bueno, estamos pensando todo solamente en personas regulares, ¿ya? Ahora imagínense todo este campo de la educación y el empleo en personas con discapacidad. Es aún más difícil y sé que es una minoría, pero para ellos hay pocas oportunidades tanto en el empleo como también para la parte de educación. Hablando de oportunidades, Melissa, ¿ser mujer en Colombia es un límite para la educación? Sin duda. Sin duda, ser mujer es un límite para la educación. De hecho, hay muchas... ¿Y para el empleo? Y para el empleo también. También hay un sesgo de género en la parte del empleo. Siento que hay demasiadas niñas que dejan de asistir al colegio cuando tienen la menstruación y eso es un problema de género que tenemos que empezar a cerrar, es una brecha muy grande y eso lo podemos trabajar a partir de educación sexual integral, que es algo que por ley deberían estar haciendo los colegios, todos los públicos, pero en la práctica no se da, en la realidad no se da. Prevención del embarazo adolescente, Exacto. que también es un tema muy importante para el tema de abandono de los estudios. Exactamente, y del círculo de pobreza. Para romper ese círculo vicioso tienes que empezar por ahí. Yo no creo que haya nada que tenga más impacto positivo que la educación sexual integral. Juan Camilo, aquí estamos, digamos, en una de las principales ciudades del país y por eso quiero preguntar de la educación y el empleo en los territorios, en los municipios más pequeños, no en las grandes ciudades. ¿Cómo hacer para que esas personas que pueden acceder a educación de calidad, que está en condiciones de aportar a su comunidad, no se vaya de ahí, no se vaya a una ciudad grande como lo es Barranquilla? ¿Cómo hacer que ellos le devuelvan a su comunidad? La teoría básica en la política es los grandes ayudan a los más débiles y es una filosofía básica, una filosofía lógica. Desde las grandes ciudades necesitamos enviar misiones educativas, necesitamos enviar misiones, libros, equipo estudiantil, porque hay niños que no tienen una cartuchera, hay niños que no tienen un cuaderno, que no tienen un libro. Y hoy en día la tecnología ha sido un elemento que ha ayudado mucho, pero que todavía no está llegando a esas ciudades. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en municipios como Ponedera? Que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a luz, que no tienen acceso a agua. Entonces, no se puede hacer esa solicitud de la educación cuando no tenemos esos recursos básicos. Primero vamos a brindar esos recursos básicos para brindar un servicio educativo de calidad, porque no nos sirve de nada sacar unos estudiantes que no tengan una capacidad educativa suficiente para trabajar en el área laboral. Bueno, estamos hoy desde Barranquilla, Lucas, y nos podríamos quedar aquí hablando horas y horas acerca de educación y empleo. Más adelante venimos con un espacio dedicado a la participación ciudadana. Ustedes sigan comentando y ahí los estamos leyendo. Un saludo para Joss YouTube, para Carla que está ahí conectada, para Felipe Ondra y para los que están ahí pendientes a través de las diferentes redes sociales y de los canales de W, Los 40 y Oxígeno. A ustedes muchas gracias por participar y Lucas, yo creo que encontramos puntos nuevamente transversales a lo largo de todas las ciudades. Sí, sin duda, y tal vez el que más hemos escuchado en las distintas ciudades del país tiene que ver con la barrera de la experiencia para entrar al mundo laboral y ese va a ser un tema que sin duda pues se va a tener que solucionar tanto desde el gobierno como desde el sector privado. Estamos hoy en Barranquilla. En segundos hablaremos de participación ciudadana porque estamos aprovechando que hay una explosión gigante de opiniones, de palabras y de voces jóvenes. Estamos yendo de la mano de la Fundación Corona, de Sura, de Diallo, por todo el país. Hoy desde Barranquilla, en Palabras de los Jóvenes. En Palabras de los Jóvenes. Yo, Kiara Bender, me imagino una Colombia grande, respetada y libre, como dice nuestra oración patria. Una Colombia que a nivel internacional sea proyectada por su folclore, por su cultura, por su biodiversidad, por su diversidad étnica, por sus tradiciones, por las artesanías, por todo lo que viene de la tierra. Así me imagino a Colombia. Colombia, te hiciste grande con el furor de tu gloria. La América toda canta la floración de tu historia.
Hola, mi nombre es Laura Muñoz y me sueño un país lleno de oportunidades para los jóvenes, en donde todos sean transformadores de realidades de paz y le apostemos al fomento y creación de los nuevos liderazgos. Hola, mi nombre es Laura Manga. En esta oportunidad represento a la Cuadra Bacana en este espacio que la Fundación Corona está liderando y me imagino a Colombia siendo un país más justo, más equitativo, con una amplia educación, un país más inclusivo, porque si bien somos muy diversos, pero siento que no hemos llegado al punto de aceptarnos cada uno como lo que somos, como que deseamos ser. Anhelo un país lleno de sueños, más sueños y amor que balas y guerra. Deseo que Colombia sea un país creativo, porque si bien lo somos, pero nos quedamos en esas pequeñas creaciones y no nos visionamos para conquistar otros territorios. Por eso hoy le hago un llamado a todas las personas que participen, se eduquen y sobre todo hagamos procesos colaborativos juntos. En palabras de los jóvenes. Aquí seguimos desde Barranquilla en palabras de los jóvenes y como siempre me da muchísimo gusto saludar a un joven especial, de esos jóvenes que a pesar de su corta edad pues ya tienen proyectos con miras a cambiar el país, a cambiar la situación de sus regiones. Hoy quiero saludar a Diego Chilatra, 23 años y la hoja de vida parece como de un señor como de 60. De Cartagena del Chairá, una región en el departamento del Caquetá, estudiante de Ingeniería Agroecológica en la Universidad de la Amazonía, líder de proyectos productivos sostenibles en su comunidad. Y pues Diego es otro de los jóvenes apoyados por Diageo, uno de nuestros aliados para ir a una de las cumbres de jóvenes más importantes del mundo. Usted acaba de llegar de la cumbre One Young World en Alemania, ¿no? Sí, señor, así es. Bueno, y vamos, entonces ya entremos en materia, Diego. A los 23 años, con semejante recorrido, con semejantes proyectos de los que vamos a hablar más adelante, ¿por qué quedarse en su comunidad y no irse a una gran ciudad a desarrollar su proyecto de vida? ¿Por qué quedarse en Cartagena de Chairá? Gracias, Lucas. Saludamos de manera especial a toda la audiencia, a todo este equipo que hace posible este espacio en busca de oportunidades y mejores ofertas para los jóvenes colombianos. Yo soy Diego Chilatra, un joven del municipio de Cartagena del Chairá, del departamento del Caquetá, y esta primera pregunta, hemos tenido la oportunidad de recorrer las capitales más grandes del mundo, y cada vez que recorremos ciudades fuera de nuestro país nos enamoramos más de nuestro territorio, el departamento del Caquetá. Cartagena del Chairá es un escenario perfecto porque allí lo que hemos logrado, lo hemos logrado gracias a esa región. Es un territorio que nos dio una familia, un hogar, una educación, unas oportunidades, y cuando uno está joven, yo siempre lo he dicho, no elegimos el lugar, o en la vida no elegimos el lugar donde queremos nacer, sino donde queremos morir. Y el de nosotros se llama Caquetá y nuestro país Colombia. Diego, siempre hay una expresión que usamos sobre todo mucho los periodistas, que es la vida en el territorio, la educación en el territorio, que es un poquito una expresión odiosa para dar cuenta de lo lejos que está, por ejemplo, su departamento, el departamento de Caquetá, de Bogotá, de la capital. ¿Cómo llevar a la institucionalidad a esas regiones como la suya? Bueno, aquí hay que contarle al país que nuestro municipio de Cartagena del Chairá está ubicado a 3 horas de la capital del departamento del Caquetá y se divide por inspecciones. Hay una que es la principal, Remolinos del Caguán, hasta ahí hacía presencia la institucionalidad, 6 horas en lancha. De ahí para abajo no era posible por temas de orden público, y Caquetá Innova fue esa primera plataforma que comenzó a visibilizar la institucionalidad, es decir, comenzamos a reconstruir ese tejido social en esa región desde las bases productivas. Perdóneme, porque usted habla de la fundación como si fuera una fundación, es su fundación. Mi fundación. Cuéntenos un poquito de qué se trata. Bueno, entonces le decía, le aportamos a la reconstrucción del tejido social, pero no solamente como comunidad, sino en articulación con la institucionalidad. Desde allí es posible llevarla.
Caquetá Innova es una plataforma que busca construir ese país, esa Colombia que todos los jóvenes soñamos, con emprendimiento, con innovación, con nuevos liderazgos, con un liderazgo de servicio, con el desarrollo de la alta tecnología, y eso es lo que le hemos apostado a llevar a nuestro municipio de Cartagena del Chairat. Su proyecto también se ha centrado en llevar proyectos productivos a su región, a los territorios de Cartagena del Chairat. Cuéntenos cómo ha sido ese camino hacia llevar los proyectos productivos a su comunidad. Bueno, llevamos 2 años, 2 años larguito, que iniciamos con 19 años de este ejercicio, y fue un reto, porque primero la corta edad del emprendedor con 19 años, y siempre lo he dicho, Lucas, estamos en una generación que nos tocó los retos más desafiantes de Colombia, en una sociedad que ya no cree en los proyectos, en las instituciones, en los gobiernos, y es la responsabilidad de nosotros en empezar a reconstruir esos territorios. Proyectos que llevamos, un proyecto con el Fondo Fiduciario para la Paz de la Unión Europea, para la transformación de la cadena productiva de la caña, producción de panela y miel de purga. Allí buscamos que los hogares de Colombia y el mundo consuman la identidad amazónica. Ese es mi legado, construir y llevar siempre la identidad amazónica tanto a nivel nacional como internacional. Diego, usted lo lleva a One Young World con el apoyo, por supuesto, de Diallo, nuestro aliado, su liderazgo. ¿Cómo se da ese paso de un joven curioso, un joven que quiere ser ingeniero agroecológico, a un líder de su comunidad? ¿De dónde sale esa curiosidad y ese liderazgo? Bueno, ese liderazgo es una necesidad en todas las regiones de Colombia, no solamente en el departamento del Caquetá. Y recuerdo que por qué decidí liderar y emprender, Lucas, porque las oportunidades cuando estuve en el campo estudiando hasta 9º grado, solo nos llegaban 2 oportunidades, recuerdo, que era glifosatos y balas, ¿sí? Entonces decidimos llevar la educación como principales pilares. Estuvimos con el SENA, con nuestra plataforma, la inversión pública del Estado a través de los proyectos, y también hay que ir destacando algo cuando usted me menciona la relación con Diallo, ¿sí? Y es, venga, nosotros los jóvenes emprendedores buscamos primero el presupuesto de la nación, segundo, fondos de cooperación internacional, y es aquí el momento de destacar y no desconocer la presencia y el apoyo del sector privado. Sí, cuando hay pequeñas iniciativas en los territorios que coinciden y encajan perfectamente en los programas y en las estrategias de responsabilidad social de grandes compañías como Diallo, en temas de sostenibilidad e inclusión social. Diego, usted tiene 23 años, lo que quiere decir que usted nació por allá a finales de la década del 90, por ahí. Correcto, Lucas. Y aquí me da paso, perdón, para decirle lo siguiente a todos los jóvenes que nos están viendo detrás de cámara. Siempre lo he dicho, 2 años del siglo XX fueron suficientes, porque yo nací en 1998, para entender los retos del siglo XXI, al cual debíamos enfrentarnos. Pero, pues digamos, si usted habla de 1998, departamento del Caquetá, usted está hablando de una época muy complicada del país, una época de violencia, una época de glifosato, como usted lo dice. Cuéntenos un poquito cómo fue su infancia en Cartagena del Chairat en ese momento tan complicado, finales de la década del 90, principios de la década del 2000. Bueno, fuimos unos sobrevivientes de la guerra, y aquí contarle a todos los jóvenes también el por qué emprendimos nosotros. Siempre hemos sido una región muy afectada por el tema de la deforestación. Nuestro municipio, cuando nosotros iniciamos a emprender con nuestro proyecto, era el segundo o el primero en el país con 22.000 hectáreas deforestadas, y pues también con grande presencia de cultivos de uso ilícito. Entonces es eso lo que nos lleva a hacer la transición. Nuestra infancia y adolescencia como jóvenes deforestadores, recolectores de hoja de coca, y cuando iniciamos a salir a Cartagena del Chairat, éramos vendedores ambulantes, es decir, los pocos productos agrícolas que producían nuestros padres y nuestras familias en el campo, llegaban acá y nosotros los revendíamos para poder comprar los implementos de la educación. Bueno, usted apenas tiene 23 años, ese liderazgo viene desde hace varios años, llega, digamos, a un punto estupendo con esta visita a One Young World. ¿Qué viene para ahora? ¿Cómo va a canalizar usted ese liderazgo en los próximos 20 años? Bueno, el liderazgo en los próximos 20 años, para sostenerlo en las regiones de Colombia, es fundamental a partir de la creación de programas del sector privado.
y aquí quiero despegar al programa de la estrategia 2030, de Society 2030 de Diallo y a Lighting for Life. Allí buscamos generar oportunidades para los jóvenes en temas de marketing, en temas de ventas, administrativos, etcétera, entre otras. Es una plataforma que, como lo hace Diallo, lo pueden hacer diversas compañías o empresas multinacionales. Pero aquí hay que destacar algo. Desafortunadamente, el sistema educativo se ha quedado corto. Los jóvenes le hemos cumplido, pero la academia no nos ha cumplido a nosotros. Y yo siempre lo he dicho de manera muy crítica, y que me perdone la academia, pero en Colombia están educando a los pobres del futuro. Cuando empezamos a encontrar este tipo de programas como Lighting for Life y otros sectores privados, y en articulación con gobiernos, donde se abren espacios para escuchar las regiones y las voces de los jóvenes, es donde decimos sí podemos construir un mejor país. Bueno, usted está estudiando ingeniería agroecológica, tal vez en el epicentro de la agroecología, que es la Amazonía. ¿Cómo hacerle entender al país, a los líderes, a los gobernantes en Bogotá, la importancia de la Amazonía en el Colombia de mañana? Bueno, el mensaje siempre lo hemos tenido claro, y es que los próximos y los del presente ya líderes políticos deben de ser ambientalistas, con principios, con vocación de un corazón verde y una Colombia sostenible. Decirle a nuestro país que cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de pararnos en un escenario y decir, aquí está Caquetá Innova, una plataforma local, o está el departamento del Caquetá, decimos siempre, vendemos identidad amazónica. ¿Qué es ser amazónico? Un sentido de pertenencia por su territorio, con amor, por respeto a la biodiversidad, por los recursos renovables y no renovables, y el futuro del mañana. Diego, háblele a esa cámara como si fuera otro joven como usted, o mejor, a un niño en Cartagena, del Chairá, o en cualquier otra región, comunidad del país. ¿Cómo prender esa chispa del liderazgo en esos jóvenes que lo están viendo ahora? Decirle a los jóvenes, niños, adolescentes que nos están viendo, que hay un monstruo que siempre nos venden, y es para iniciar a trabajar o iniciar su vida académica, empresarial o algún emprendimiento, ha de tener experiencia, ¿sí? Como programas con Lighting for Life, aquí no necesita experiencia, ayudamos a que los jóvenes emprendan esas iniciativas, esos proyectos en diferentes plataformas, sectores que necesiten. Diego Chilatra jamás tenía experiencia, simplemente tenía una actitud, un espíritu, una visión clara en su corazón, y comenzamos a tramitar, y cada vez que comenzamos a dar pasos, Lucas, uno inicia solo, ¿sí? Pero Dios le va poniendo los mejores en el camino. Y también ahora háblele al Estado, porque usted de una manera u otra está llenando espacios que no pudo llenar la institucionalidad. ¿Cómo decirle a la institucionalidad que llegue a llenar esos espacios que hoy están llenando los jóvenes berracos como usted? Bueno, aquí hay que decirle algo a la institucionalidad colombiana y también a los jóvenes. Desafortunadamente o afortunadamente nacimos en una nación, en un territorio donde ya hay una estructura, y como joven emprendedor jamás en la vida podemos desconocer esa estructura que ya hay. ¿Sí? Sabemos que hay unas políticas públicas, unos lineamientos que tiene el Estado, pero nosotros como jóvenes, como integrantes de esta nación, tenemos la responsabilidad de ampliarla hacia todas las zonas o los límites de nuestro país, para ayudar a aportar desde allá, de la zona más lejana, esa Colombia que todos soñamos. Es decir, no solamente qué le voy a aportar, Colombia, qué me va a aportar a mí como joven, a Diego Chilatra, sino Diego Chilatra, qué aporta a la institucionalidad y a la construcción del país. Diego, la cuñita, el que quiera ver su fundación Caquetá Innova, ¿dónde puede verla? ¿Una página de internet, de redes sociales? Bueno, les contamos que nos pueden seguir en www.fundacioncaquetainnova.com, Diego Chilatra, por todas las redes sociales, y también en www.aprendoparalavida.com. Allí es el programa donde le brindan todas las herramientas y programas de esa gran compañía y aliado de todos los jóvenes emprendedores de las regiones más apartadas de Colombia, que es Diallo.
es Diego Chilatra, uno de esos muchísimos jóvenes que está apoyando Diallo, esos liderazgos del futuro en Colombia. Diego, gracias por lo que usted le está entregando a su comunidad, gracias por ese liderazgo. Y pues a todos los que nos están viendo desde sus casas los invitamos a que sigan conectados porque aún no termina esto que se llama Palabras de los Jóvenes. En Palabras de los Jóvenes. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Josué Pinilla Grisales, soy estudiante de Ciencia Política y Derecho en la Universidad del Norte. ¿Y con qué país sueño? Pues sueño con un país más justo, más equitativo, en el cual nuestras riquezas no se vean acaparadas por unos pocos y en la que la gran mayoría también podamos vivir de lo que tenemos. Buenos días, mi nombre es Valeria Ledesma y estoy en la Universidad del Norte y mi país con el que sueño es un país que tenga equidad, respeto, alegría, que tenga diversidad de culturas, que tenga buenos mandatarios, que tengan buenas leyes y normas, de modo que pueda ser un país muy íntegro. Buenos días, mi nombre es Samuel Barón, estudiante de la Universidad del Norte, y en el futuro me imagino un país con oportunidades para todos, en el que se le invierta a la educación, a la juventud, al empleo, al emprendimiento, y que podamos tener un desarrollo sostenible, amigable con el medio ambiente. Buenas, la Colombia que yo me sueño es una Colombia que sea más justa y menos discriminatoria. En cuestiones raciales han cambiado las formas de discriminar a las personas en cuanto a su barrio, su forma de vestir, su forma de ser. También me sueño una Colombia donde las mujeres y hombres podamos ser presidentes de un país, donde se acabe el patriarcado que viene pasando en nuestra sociedad, donde la mujer es tomada como la ama de casa. Hemos generado un espacio en Colombia así, pero necesitamos que los hombres también se pongan a la par con nosotras. Me sueño una Colombia donde haya más educación y más oportunidades para todos por igual, jóvenes, adultos, niños. Me sueño una Colombia en donde la corrupción disminuya y si es posible se elimine. Me sueño una Colombia donde en los barrios podemos ser felices y libres por ser de donde ser y que no nos dependen. Me sueño una Colombia que sea justa por ser. En Palabras de los Jóvenes. De los jóvenes, hoy desde Barranquilla, Lucas, estamos hablando, bueno, ya hemos hablado de educación, de primer empleo, de empleo, hemos conocido una historia de vida además que me encanta directamente desde el Caquetá. Lo seguimos leyendo ustedes que están comentando a través de redes sociales y además en la caja de comentarios de esta transmisión. Compártala, por favor, para que le llegue a muchas más personas y sobre todo que le llegue, Lucas, a muchos más jóvenes para que puedan comentar y dar su opinión y nosotros amplificaremos también su voz a través de sus mensajes y que le llegue a muchas personas que deben escuchar las voces y las peticiones de los jóvenes. Este año ha sido muy importante para el país porque este año ha habido, como lo hemos dicho, una explosión gigante de peticiones por parte de las nuevas generaciones que son el futuro del país y que además están cambiando el presente que vive Colombia. Vamos a seguir, Lucas, y vamos a hablar de participación ciudadana. Vamos a hablar de participación ciudadana, no sin antes agradecer a nuestros aliados en estas conversaciones de los jóvenes, a la Fundación Corona, a Diallo, a Sura y por supuesto a la empresa de acueducto y alcantarillado y aseo de Barranquilla por abrirnos esta hermosa casa de la AAA. Bueno, pero ahora sí, entremos en materia, hablar de participación y de involucramiento ciudadano. Tenemos nuevamente a más protagonistas, a más jóvenes para hablar sobre temas que nos importan a todos los colombianos. Saludamos a Jennifer Barón, a Laura Hoffman, a Andrés Santana y a Laura Manga. Y entremos en materia con una pregunta que puede responder cualquiera de ustedes, o más bien, que quiero que respondan todos. ¿A ustedes quién los representa? Empecemos contigo. Bueno, inicialmente Dios, porque gracias a Él estoy aquí hablando con ustedes y me representa a todos esos jóvenes también que están haciendo historia, que están representando en diferentes localidades de mi ciudad, ejercicios ciudadanos competentes y que están dejando una huella en la construcción de Ciudad de Barranquilla. Andrés, ¿a usted quién lo representa? Así es, buenos días, saludos a todas las personas que están a través de la transmisión. Por lo menos a mí me representa a aquellas personas o aquellos gobernantes, líderes que tienen aquellas perspectivas o aquellas ideas
parecidas a las mías, porque para construir país debemos construir educación. A través de la educación construimos las bases y el desarrollo de un país, en este caso de Colombia. ¿A ti quién te representa? Yo creo que a los jóvenes nos representan también los mismos jóvenes. Somos nosotros mismos los que nos estamos buscando los espacios de representación. Y gracias a estos espacios pueden oír nuestras voces. Jennifer. Yo creo que a mí me representan tanto los jóvenes como los mayores, que van alineados a los valores que nos hacen mejores personas, que nos hacen líderes para desarrollar proyectos que impulsen el desarrollo de nuestro país. Y en este momento, por supuesto, que el protagonista se lo están llevando personas que están arrancando en todos estos temas, jóvenes, sí, que están pidiendo la palabra, que están escuchándonos en este momento, pero sobre todo estas personas que buscan un desarrollo para nuestro país Toda desde la la explosión honestidad. que ha habido en Colombia en los últimos meses de opinión, con los jóvenes volcados en las calles, hablando, manifestándose, ha dejado ver que hay una inconformidad en general por parte de los jóvenes y hay ciertas peticiones que se han hecho. ¿Qué intereses mueven a los jóvenes hoy por hoy en Colombia? Bueno, yo creo que desde mi experiencia como líder en la parte de participación ciudadana, más datos abiertos, más gobernanza local. Creo que si bien hay mecanismos de participación ciudadana, pero no están siendo tan visibles como se debería hacer, pedimos más articulación y visión compartida. No nos tienen en cuenta para algunos tomas de decisiones importantes en cada territorio. Por ejemplo, a la hora de pedir una información a cualquier institución mediante una petición, un PQR, quedamos cortos porque no nos responden, también no nos difunden ese mecanismo de proceso ciudadano. Entonces creo que eso es lo que en estos momentos estamos luchando. ¿Qué otros intereses mueven a los jóvenes? Temas medioambientales, temas de educación. Yo creo que uno de los principales temas que mueve a los jóvenes actualmente es el tema de la educación. Y para nadie es un secreto que Colombia tiene una brecha de desigualdad muy grande. Y a partir de estas protestas nos dimos cuenta que realmente todos los jóvenes estamos unidos en pro del mismo beneficio. Y somos nosotros como líderes quienes debemos empezar a trabajar en el tema de hablamos de educación, pero es en el mismo tema de la educación donde empezamos a ver la desigualdad social. Porque yo puedo nombrar que el 85-90% de la población de estrato 1 y 2 está en educación pública y aquellos que tienen ingresos o aquellos que tienen dinero están en privada. Entonces, desde el tema de la educación no nos estamos encontrando socialmente y a partir de aquí no podemos construir futuro y tampoco podemos construir país. Perdón, Lucas, déjeme rápido antes que usted vaya con la pregunta. Los queremos leer y por eso sigan comentando, por favor. Vean, un saludo muy rápido a Orlando Díaz, a Marcela Rojas, a Ever Darío Pérez, a Just YouTube y a los que están ahí pendientes. Ya vamos con sus comentarios, los leemos y las preguntas que ustedes quieren para nuestros jóvenes en temas de participación ciudadana las pueden dejar en esa caja de comentarios. Laura, me ha llamado la atención que en este recorrido que hemos hecho por el país se habla del liderazgo de los jóvenes. Los mismos jóvenes representan a los jóvenes, pero también llama la atención la falta de liderazgos individuales, porque finalmente el que llega al Congreso es una persona, o el que llega al Consejo es una persona, o el que llega a la Asamblea es una persona. ¿Cómo hacer para que esos liderazgos colectivos se traduzcan en liderazgos individuales que sean gobierno, que sean opción de poder en un... Bueno, ahí yo creería que hay varias oportunidades. Creo que muchas veces el liderazgo individual es opacado por el colectivo, porque de pronto no se oyen esas otras voces, ¿cierto? De pronto se oyen las voces que tienen más poder, que hablan más duro, pero yo creo que es fundamental no solamente, es decir, educar y liderar, educar para las habilidades blandas, para las habilidades públicas, ¿cierto? Eso es algo que también se aprende y eso es algo que se nos olvida. Si queremos poder hablar en otros espacios, tenemos que saber cómo hablar. Y puede que algunas personas tengan las cualidades, pero es importante que se eduque en esas temáticas. Jennifer, ¿y tú crees que cuál es la forma de traducir esos liderazgos poderosísimos colectivos que hemos visto especialmente en esta etapa del paro nacional en liderazgos individuales que representen a esos colectivos?
Bueno, primero tenemos que identificar que los problemas que estamos viviendo actualmente como mundo y como nación están relacionados con todas esas falencias que estamos viendo que nos están afectando directamente a nosotros y a las generaciones que vienen, ¿no? Temas climáticos, temas de educación, temas de participación ciudadana, temas de trabajo y todo lo que estamos abordando en este conversatorio. El cómo solucionarlos, el cómo impulsar ese liderazgo, creo que tiene que nacer desde la escuela. Desde los primeros pasos que damos nosotros en la educación básica, tenemos que empezar a formarnos en liderazgo comunitario, como lo mencionaba ahorita el chico que compartía con nosotros su experiencia, ese liderazgo comunitario que no vaya en pro de perseguir una empresa y llenarse de dinero, sino de representar a la comunidad de la que está saliendo, de identificar los problemas que tiene esa comunidad y de trabajar en conjunto con esa comunidad para salir adelante, para brindarle mejores oportunidades a las personas que están ahí, a las familias, a los chicos, a los niños, y que sean ellos los protagonistas de esa transformación y que poco a poco eso se traduzca a una transformación de todo el país. Movilización ciudadana no es necesariamente o no está directamente relacionada con el tema de participación democrática en procesos electorales. Hemos visto que hay una cantidad de jóvenes que han salido a las calles a manifestarse y uno esperaría que eso se tradujera en votos, sin importar hacia dónde estén dirigidos, a qué candidato ni a qué tipo de contienda electoral le estemos hablando. ¿Cómo hacer para educar a los jóvenes como ciudadanos activos en temas de voto? ¿Se está haciendo? Yo creo que no se está preparando al ciudadano de información. Al ciudadano de pie le falta esa construcción de tejido de información. Me he dado cuenta con la experiencia que nosotros tenemos de nuestro proyecto, que cada vez que nos acercamos a comunidades, siempre encontramos falencias en temas de información. Les cuesta mucho estar al día en tiempo real y te traigo acaso una pandemia cuando 4 meses después de cuarentena, una ama de casa me dice que es pico y cédula. Entonces ahí nos dimos cuenta de que falta sacar un poco más, como antes se hacía, de voz a voz, acercarnos a cuadra a cuadra, comunidad, comunidad, llevando esa información real. Salir un poco, si bien ahora las estrategias digitales sirven mucho, pero siento que por las mismas carencias digitales de conexión no llegan a estas comunidades donde tienen demasiadas carencias. Y por otro lado, creo que hay una empatía de interés público. Hoy en día se ve un poco más los jóvenes involucrados en estos temas de participación ciudadana y que cada vez aumenta esta empatía. Y estábamos hablando, Lucas, de un punto que además siento yo que es necesario hablarlo y con toda la libertad y tranquilidad, y es de la información. En los últimos meses los jóvenes han estado en las calles y ha habido exceso de información. Y exceso de información sin calificar si es buena, mala, de dónde venga. ¿Cómo se están informando los jóvenes? Lo estábamos preguntando y arrancamos por ahí. Bueno, nosotros precisamente no le estamos creyendo mucho a los medios, le creemos más al vecino incluso en los barrios que los medios de comunicación. Entonces, si me preguntas a mí, yo le creo más a los vecinos. Porque Laura responde y mira con miedo. Porque, vuelvo y te respondo desde mi experiencia como líder en estos barrios donde precisamente llevamos información real y de manera instantánea, cogemos y filtramos información institucional de esos flyers que pasan en redes sociales, donde le abren becas, ofertas institucionales a los jóvenes y la llevamos a estos barrios porque nunca les llegan. Digamos que quedan ahí filtradas en redes sociales y cuando ya llegamos a estos territorios, los vecinos de manera emocionada reciben la información de manera muy receptiva y muy positiva. Entonces yo te respondo con una pregunta. ¿Para ti qué es un vecino bacano? El que me cuenta lo que necesito. Okay. El que me ayuda. Entonces, para nosotros consideramos que el real vecino bacán es el que informa, el que nos transmite toda esa información pertinente que necesitamos, ya sea niños, adultos, ancianos, y llevarlo a una plataforma donde se pueda no solamente ofertar, sino también replicar. Andrés, ¿cómo se informa? Bien, es un tema importante porque los medios tradicionales locales, que son aquellos en los que los colombianos debemos confiar porque son los más grandes, no le estamos creyendo. Le podemos estar creyendo al vecino, pero esa información no sabemos si es real o es el teléfono roto. Entonces considero y he notado que los jóvenes
en mayoría a través de las redes sociales, no le está creyendo a los medios de comunicación tradicionales por aquella manipulación en la información de los temas nacionales, que todo el mundo o todos los colombianos pueden estar viendo lo que está pasando y colocan una información un poco distorsionada. Pero cuando dan información fuera del país, de otros países, sí dan información como es. Entonces, por esa manipulación en la información es que los jóvenes y la población en general está dejando de creer en los medios de información. ¿Qué hacer entonces para que los medios, qué deben hacer los medios y sobre todo los que informan, más allá de los que entretienen, que también lo deben hacer, qué deben hacer para volver a ganar la confianza por parte de los jóvenes? Laura. Creo que todos los medios en general son sesgados, nunca van a decir la realidad, sino yo creo que es importante nutrirse de distintas perspectivas y visiones, porque pues si yo trabajo en este sitio, pues voy a dar la perspectiva de este sitio, si yo estoy en Bogotá, voy a dar la perspectiva de Bogotá, ¿no? Entonces es nutrirse de múltiples voces y que demuestren que no solamente se están nutriendo de una fuente, sino de varias, hacer como una triangulación, un proceso muy serio de investigación realmente. Así como hay, las redes sociales han sido, han abierto a la democratización de la información, a que se acceda de forma libre, pero al mismo tiempo en algunos casos un poco hasta anárquica, en donde hay una cantidad de información que no está verificada, una cantidad de información falsa. ¿Cómo hacer que haya también una información responsable a través de redes sociales? Ustedes informan a través de las redes sociales, ¿qué papeles juegan los influenciadores? Les pongo todo eso ahí como junto en una sola pregunta para que intentemos llegar a un punto en el que nos encontremos. Yo creo que tenemos que reconocer la importancia de las redes sociales en este momento y el acceso fácil que tenemos a ella, porque desde cualquier dispositivo podemos acceder a cualquier red social. Esas redes sociales han sido aprovechadas por los medios tradicionales de comunicación, que lamentablemente han defraudado nuestra confianza, la del país en general, y es debido a que no se están haciendo las cosas de manera honesta, y como cualquier confianza tiene que trabajarse demasiado duro para hacer esa reconciliación y que podamos volver a creer. Sin embargo, esa responsabilidad no es solamente de los medios de comunicación o de las redes sociales o de quien dirige o de quien establece las políticas, sino que es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros de identificar de manera crítica qué información es real, a qué información debería creerle, cómo la complemento. Estoy cerca de ese lugar, conozco a alguien que pueda confirmarlo, pero simplemente echarle la culpa a las redes o direccionar todas en ese sentido es irresponsable de parte nuestra. Jennifer, me parece interesante lo que estás diciendo y te devuelvo la pelota. ¿No será que muchas veces los jóvenes lo que están buscando es información que confirme los prejuicios que de cierta forma tiene o los pensamientos que tiene y no que los confronte? Creo que ese no es un reto únicamente de los jóvenes. Si bien esta generación tiene como esa susceptibilidad a obtener rápidamente las cosas, los videos rápidos, cortados, etcétera, nos vamos acostumbrando poco a poco a eso y queremos la información ya, y por eso es que vamos dejando de lado la lectura del diario, la lectura de la revista, la comparación, la opinión, etcétera, pero pues sí, por supuesto que hay una responsabilidad por querer las cosas de manera rápida y eso es lo que ofrecen las redes, pero tenemos que reflexionar al respecto, justamente tenemos que evaluar cómo ir cambiando lentamente, paulatinamente ese tipo de acceso a la información para poder estar informados, porque si no estamos bien informados, si no nos tomamos el tiempo, ¿cómo vamos a tomar decisiones? Yo creo que siempre han existido. Es todo líder que hoy se ve en la quinta hélice, ya sea o sociedad civil, academia, sector público, privado, siempre han existido. Que hoy por medio de las redes se vea un poco más ya es distinto. Pero en mi caso, ver paulatinamente y constantemente a líderes de mayor de edad
tomándose las redes sociales y compartiendo, imprimiendo las informaciones para llevarla casa a casa. Eso me imagino que lo hacían en su momento, pero de voz a voz. Hoy se escudan de una información que lance un sector privado, una entidad pública, pero para mí siempre han existido. Que hoy las redes los muestren más, ya es otra cosa. Bueno, personalmente no identifico a líderes en específico, porque a través de las redes sociales fue muy fácil difundir los puntos de concentración. Con una imagen a todo el mundo le llegó, y es parte fundamental lo que mencionaba la compañera, y es la responsabilidad de la información que estamos compartiendo, de los medios de comunicación o aquellos influenciadores, porque caemos en el error de aquella competencia de compartir primero, sin saber si realmente es verídico o no. Hay un punto, Lucas, perdón, en el que hemos pasado así por el ladito, porque hemos hablado de manifestaciones, de lo que pasó, de redes sociales, hablamos de la credibilidad que tienen los partidos políticos y también hablando de instituciones. ¿Cómo hacer para recuperar la confianza por parte de los jóvenes en instituciones como la fuerza pública en general, como la policía? Yo diría que con espacios de diálogo, mesas de diálogo en la que los distintos ¿Por qué no los actores- existen o porque no están informados los jóvenes? Porque no hay la información. Estamos hablando de que no solamente necesitamos los espacios para, digamos, las grandes ciudades, sino para todos. Y pues es una realidad que gran mayoría del país no tiene el nivel de conectividad o de acceso al que tienen otros. Entonces es garantizar el diálogo en distintos espacios, no solamente en las ciudades principales y con los actores de siempre, sino oír distintas voces, diversas voces, que seamos capaces de bajar la guardia, tanto instituciones como jóvenes, para que en conjunto podamos dialogar y construir pues algo mejor, ¿no? Laura, tú eres de Bogotá y estás en Barranquilla, y eso es un poco una autocrítica de cara a la institucionalidad y ese centralismo que hay alrededor de la información y el poder. Realmente se está gobernando para las grandes capitales, para la capital del país, y se está quedando gran parte de la información ahí como que no baja, o si está llegando todo a las diferentes regiones. Corrijo, yo no estoy en Barranquilla, yo estoy en Soledad. Estás en Soledad, perdón, sí. Yo estoy en la periferia, es decir, entonces puedo decir desde voz propia, desde experiencia propia, lo que implica vivir, educarse, informar, trabajar en la periferia. La educación y la información está centralizada, no está pensada para las periferias, que son lo que conforman gran parte del país. Jennifer, yo quiero volver al tema de la participación de los jóvenes en la política. Ya hablamos de la falta del voto, digamos, las razones por las que los jóvenes no están votando, pero quiero preguntarte por qué los jóvenes no están aspirando a cargos de elección popular, que es desde donde se hacen las verdaderas transformaciones. ¿Por qué esa explosión social en la calle no se está traduciendo en una explosión de candidatos y de líderes aspirando a esos cargos? Bueno, yo considero que hay muchos factores para responder a esa pregunta. Lo que se me ocurre en este momento es, primero, uno de los grandes retos que tenemos en cuanto a involucramiento ciudadano, y es que no conocemos los mecanismos ni los espacios de participación. Muchos de nosotros, hablo por mí en este momento, no conocemos cómo llegar hasta allá. Podemos ser líderes, tenerlo ahí en silencio, movernos dentro de nuestra comunidad quizás, pero no sabemos cómo seguir moviéndonos quizás a que podamos representar a una comunidad más grande. Eso por un lado. Por otro lado, esa falta de conocimiento acerca de los mecanismos y los espacios de participación, y sobre todo de liderazgo, porque puedo conocerlos, pero si no tengo habilidades de liderazgo, se tienen que formar desde los primeros pasos de nuestra educación básica, que es la escuela y el colegio, y no solamente como simples ejercicios democráticos que conocemos todos, que son elegir al personero, elegir al tesorero. No, es de verdad involucrarme, ser crítico en cuanto a qué elijo desde que soy pequeño, y como yo, como estudiante, como parte de una comunidad educativa, voy a participar para que el cumplimiento de esas metas que elegía de esa persona que propuso, que me representa, se den. Roberto, yo no sé si a usted le ha llamado la atención que esta es la única ciudad que hemos recorrido en Colombia en la que ninguno de ellos
ha hablado de consejos de juventud. Aquí está llegando al Departamento del Atlántico la información sobre qué son los consejos de juventud, cómo se aspira a un consejo de juventud, qué mecanismos hay para llegar a esos nuevos espacios de participación. Bueno, yo te respondo. Inicialmente yo veo que no se ha hablado tanto porque eso viene de un momento para acá, eso nació de las marchas. Porque en las instituciones públicas no se habla de derecho cívico, no se educa al estudiante en estos temas de participación. Uno crece en la universidad y sí escucha plataformas de juventudes de manera dispersa, pero tú las conoces, vas a conocerlas y encuentras a los mismos jóvenes de siempre. Digamos que la información está un poco centralizada también. Digamos que Barranquilla comprende 5 localidades y tú ves, son jóvenes de Río Mar, Centro Histórico y Metropolitana, pero lastimosamente Suroriente, los sures de Barranquilla, que es otra cara de la ciudad, no se involucran tanto por falta de conocimiento, falta de información, falta de confianza en las instituciones públicas y, bueno, no tanto privadas, pero la dejamos ahí en stand-by. Y creo que también la falta de conciencia en estos temas de participación ciudadana en los barrios. Si bien los barrios son el primer vínculo de democracia y participación ciudadana, las comunidades dicen, ay no, yo no voy a hacer eso, o a mí no me toca hacer eso porque eso le toca a la alcaldía, a la gobernación. Estamos evadiendo el derecho de ciudad y creo que falta más conciencia cívica. ¿Las mujeres están siendo escuchadas en Colombia? Creo que cada vez hay más espacios para que las mujeres seamos escuchadas. Obviamente hay problemáticas que todavía están visibilizadas. ¿Por qué las mujeres no están siendo oídas? Entonces es importante que se le den espacios públicos y que nos tomemos espacios públicos que no sean solamente privados, como ha sido tradicionalmente el hogar, para que podamos ser oídas. Pero creo que cada vez hay más espacios. Bueno, vamos cerrando, Lucas, este espacio. ¿Se le queda alguna pendiente por ahí? Sí, porque es que Laura hablaba de un tema sobre el que poco hablamos y es la confianza, no en el sector público, no en las instituciones públicas, sino en las instituciones privadas, en los empresarios. ¿Los jóvenes le están creyendo a ese sector de la sociedad que es tan importante? ¿Puedes repetir, por favor? Los jóvenes le están creyendo, ya hablamos de las instituciones públicas, pero los jóvenes le están creyendo, ¿tienen confianza en los empresarios? Yo diría que hay mucho desconocimiento de qué hacen las instituciones privadas. De pronto la labor que han hecho es notoria, pero no para todos. Entonces de pronto yo creo que falta un poquito de visibilidad, pues eso desde mi perspectiva. Yo complemento con mi compañera y es que a veces el sector privado se queda en su zona de confort. Si bien hay nuevas áreas de responsabilidad social, de todo este tema que ha nacido con el tema de los jóvenes, quieren involucrarse más, pero se quedan en las mismas comunidades. Y Barranquilla es, bueno, estamos aquí centralizándonos en Barranquilla. Barranquilla tiene muchas zonas donde se puede seguir construyendo comunidad y son muy vistas, son muy pocas trabajadas. Entonces, más bien hacerle una invitación al sector privado que salga un poco de su zona de confort y que comience a conocer realmente las necesidades que tiene estos barrios que son los sures de Barranquilla. En palabras de los jóvenes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johnny Buitrago. Sueño con un país justo, con un país donde haya dignidad, con un país donde el empleado tenga salarios dignos, donde el estudiante tenga educación digna, donde las personas tengan un sistema de salud digno en el cual podamos aprovecharlo. Ese es mi país con el que sueño con un país donde no exista la inequidad, donde todos los niños puedan ir al colegio, donde todas las personas tengan derecho a un empleo, donde todos los jóvenes tengan derecho a una educación. Esa es la Colombia que sueño. Hola, soy Cristian Granado Flores del municipio de Apartado. La Colombia que me sueño es una Colombia donde hay una articulación de nosotros como jóvenes con la voz de experiencia del adulto, donde trabajemos por los retos que nos afronta día a día la sociedad, donde recuperemos la confianza de lo público, donde lo privado se articule más con las comunidades y realmente resolvamos esas necesidades. Esta es la Colombia que me sueño, donde todos construyamos juntos realmente un país mejor.
Desde el fútbol profesional femenino y el fútbol en general queremos una gran Colombia, una Colombia unida, una Colombia con equidad, para que ahora y nuestras futuras generaciones sean ese ejemplo, esa calidad de persona que nosotros queremos lograr, que seamos esa gran representación en el exterior como esa Colombia grande en cultura, en ciencia, en el deporte y en todo en general, y sobre todo por esa calidad de persona que nos caracteriza a todos los colombianos. En palabras de los jóvenes. En palabras de los jóvenes. Tenemos que hablar Colombia es una iniciativa en la que 6 universidades del país, la Universidad de AFIT, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Norte y la Universidad del Valle, acompañados por organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz y el Grupo Sura, están invitando a los colombianos a que participen en jornadas de conversación masivas y participativas. Durante 4 meses en el segundo semestre de este año, más de 10.000 colombianos van a estar conversando, intercambiando ideas e intentando acordar entre ellos formas en las que podemos avanzar respecto al futuro de nuestro país. Tenemos que hablar Colombia es una iniciativa que intenta combinar el rigor del análisis académico, el juicio y el acompañamiento de las 6 universidades con la posibilidad participativa de acercarnos a un grupo significativo de colombianos que sean representativos del sentir, de las ideas, las emociones, los temores, los sueños de todas las personas de este país. Tenemos que hablar Colombia, además, es una iniciativa que intenta conectar esto que va a suceder en términos representativos y amplios con otras modalidades de participación en donde los colombianos van a poder presentar sus opiniones y donde se van a recoger sus ideas. En Diálogo de Diálogos, por ejemplo, vamos a reunir información de diferentes conversaciones que han estado sucediendo en todo el país para acompañar y matizar lo que encontremos en el ejercicio representativo que se va a hacer a nivel nacional. Todas las voces son importantes para Tenemos que hablar Colombia, las opiniones, los sueños, los fundamentos sobre los cuales basamos las ideas que tenemos respecto al futuro van a ser claves a la hora de comprender qué es lo que está pasando en el país y lo que puede suceder en el futuro. La invitación en ese caso es a que participen dentro de la iniciativa, que compartan su información, que puedan acercarse a la página web de tenemosquehablarcolombia.co para conocer sobre la iniciativa y particularmente para que se inscriban. No solamente ustedes, sino que inviten a todas las personas que conozcan, que estén cercanos a que también lo hagan. Entre más personas estén inscritas, entre más personas puedan participar, más representativo y amplio va a poder ser este gran diálogo nacional. Las conversaciones en Tenemos que hablar Colombia van a realizarse luego de una convocatoria nacional a través de las inscripciones en la página web. 10.000 colombianos van a ser convocados a través de sesiones de 5 participantes que se hacen a través de la plataforma Zoom. Son conversaciones digitales en las que cada participante se va a encontrar con 4 colombianos de lugares completamente distintos del país y con circunstancias y particularidades personales que les van a hacer una conversación absolutamente diversa. Durante 2 horas, acompañados por un facilitador y por un tallerista, van a responder a 3 preguntas fundamentales para lo que viene en el futuro del país. ¿Qué queremos cambiar, mantener y mejorar? ¿Cuál de estos temas es más importante que los demás? ¿Y cómo y quiénes deberían liderar este cambio? Sobre esas 3 grandes preguntas se va a ampliar y se va a plantear la conversación que va a acompañar a esas 2 horas de jornada en donde van a estar participando los colombianos. Los resultados de estas conversaciones van a ser analizados utilizando 2 mecanismos particulares. Por un lado, queremos mostrar resultados descriptivos, queremos mostrar cuántas veces las personas respondieron a un problema particular o a una propuesta particular con una solución específica. Queremos de igual manera comprender las emociones, los valores, las ideas que cada persona asocia a esas respuestas que dio a las preguntas que se le estaban planteando. Esos 2 análisis van a ser presentados a través de informes y reportes que va a tener la iniciativa a principios del 2022 y tienen 2 objetivos fundamentales. Por un lado, estar a tiempo para acompañar e informar los debates electorales de ese año. Por otro lado, ser divulgativos, comprensibles y ser capaces de acompañar el debate y la opinión pública durante los primeros meses del 2022. A la convocatoria de Tenemos que hablar Colombia pueden inscribirse todas las personas que quieran participar de los espacios de conversación que se van a desarrollar en los próximos meses. Cuando entren a la página se les va a solicitar información que tiene como objetivo principal sobre todo poderlos contactar para agendar la cita de conversación
y poder hacer seguimiento de la representatividad de los participantes. De ahí que haya preguntas que tengan que ver con características sociodemográficas de las personas que se están inscribiendo. Lo más importante de todo este proceso es la garantía de anonimidad y de protección de la información que va a ser puesta no solamente en la inscripción, sino también en la participación de la conversación. Esa información en ningún momento va a ser divulgada y sobre todo se va a mantener anónima de cara al análisis de la información final de todo el proceso. En palabras de los jóvenes. Agradecemos a Sura por sumarse a toda esta iniciativa de hablar con los jóvenes, de darle la vuelta a Colombia. Hoy estamos desde Barranquilla, ya hemos estado en Bogotá, en Bucaramanga, en Cali, vamos a estar, Lucas, más adelante en Medellín, en toda la zona del Urabá. Así que este recorrido sigue y continúa por todo Colombia y hay que agradecer a Sura especialmente en este momento por ayudarnos a hacer esto posible y por acercarnos a todos los jóvenes que ellos también lo hacen a través de su iniciativa Tenemos que Hablar Colombia. Y ahora saludamos a otro de nuestros aliados en estas conversaciones de jóvenes, los protagonistas de esta película que es Hoy Colombia, y pues los anfitriones de esta hermosísima casa en la ciudad de Barranquilla. Don Jairo de Castro, gerente de AAA. Buenos días, gracias por sumarse a estas conversaciones y cuéntanos un poquito, por favor, la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, ¿qué está haciendo en relación con lo que hemos escuchado toda la mañana de hoy, con esas voces de los jóvenes que reclaman distintas cosas en este momento que está viviendo Colombia? Hola Lucas, hola Roberto, muchas gracias a ustedes por aceptar de alguna manera la invitación de acompañarnos aquí en esta casa y sobre todo en un tema tan importante que es como el tema de los jóvenes y hoy en día básicamente toda la situación que hay alrededor de ellos. Nosotros escuchamos y durante el transcurso de la mañana con todos los comentarios que nos hacían los jóvenes que los acompañaron básicamente en esta transmisión de un lindo programa. Les digo básicamente que de verdad que muy felicitaciones por este tipo de foros que son creo que muy valiosos para nosotros en este momento. Se repitieron temas y preguntas que son de los temas que nosotros abordamos como AAA. Uno, definitivamente nosotros nos enfocamos principalmente en cinco aspectos y uno, educación, una palabra que se repitió a lo largo de los comentarios que hacían en la mañana nuestros oyentes. Nosotros a través del SENA tenemos un equipo básicamente con el que promocionamos y trabajamos en la capacitación de jóvenes quienes después básicamente entran a trabajar básicamente con nosotros en la AAA. Les damos la oportunidad de que participen en nuestros procesos, principalmente en trabajos técnicos como técnicos en construcción de edificios, técnicos en potabilización básicamente de agua, manejo de residuos sólidos, etcétera. Entonces, nosotros consideramos que lo que queremos es que ir a estudiar para ellos, que vayan a estudiar y aprender sea una experiencia positiva desde ese punto de vista. Dos, definitivamente un ecosistema de empleo juvenil. Hoy en día, en el marco de los programas que tenemos, por ejemplo, con la Fundación AAA, donde nosotros apoyamos a jóvenes básicamente a que estudien, ya hay 11 jóvenes que se han involucrado están trabajando de manera indefinida con nosotros y lo cual obviamente nos llena de mucha satisfacción, porque son jóvenes con los que de alguna manera empezamos de cero y empezamos de alguna manera como a ayudarlos en toda la parte de educación y terminan involucrados en la operación nuestra. Entonces creo que es un apoyo importante. Vale la pena también resaltar que hoy en día contamos con más de 70 estudiantes en práctica, que es un programa muy bueno que hacemos aquí nosotros de prácticas mientras los jóvenes están estudiando y gran parte de ellos se quedan trabajando con nosotros. Una vez básicamente se van en las vacantes, ellos tienen la primera opción. Entonces yo creo que esas oportunidades que nosotros les dan es lo que muestra que nosotros creemos en los jóvenes y creemos en los programas que nosotros hacemos. Tres, otra palabra que se repitió mucho y un tema, y es el tema de emprendimiento. A través del tema de emprendimiento nosotros también apoyamos
junto también con el SENA, nos apoya en esa área y apoyamos a los jóvenes de alguna manera como a construir sus sueños y apoyarlos y ayudarlos en las constituciones legales de las compañías, en cómo armar un modelo de negocio, en cómo estructurar un negocio. Y hoy puedo dar un ejemplo concreto, y es que de algunos de esos emprendimientos que se han dado, hay uno específico, que un muchacho que montó un tema de repostería y hoy en día nos presta a nosotros los servicios de meriendas para algunos de nuestros empleados. Entonces no es solamente guiarlos y decirles háganlo así, háganlo así, sino también, creo yo, es poner la carne en el asador y darles la oportunidad a que ellos se involucren en nuestros procesos. Otro programa que nosotros manejamos es el proyecto de vida y educación. Nosotros obviamente capacitamos alrededor de 26 personas de nuestra operación en todo lo que tiene que ver con temas de tecnología y tecnólogos, técnicos, y les damos auxilios de hasta un 30% básicamente en sus estudios. Entonces sí nos interesan que esos jóvenes continúen capacitándose para que puedan de alguna manera crecer y tener mayor capacidad y empleabilidad, llamémoslo así, en cargos mucho más altos. Y el último, que son ya causas transformadoras, le llamamos, y es apoyar precisamente temas de liderazgo en los jóvenes a través de alianza con el programa del PEP, el programa de excelencia empresarial. Digámoslo, estamos muy involucrados en formar líderes desde muy jóvenes, valga la pena la redundancia, para que esos líderes de alguna manera en el futuro sean los que sean la base de transformación que creo todos queremos en la sociedad y en el país. Bueno, y vea, yo le quiero agradecer además porque todos los proyectos que tiene la AAA están enmarcados en este espacio hermoso en el que hoy nos han recibido, y además agradecerles no solo porque este ha sido el escenario, Lucas, en el que hemos puesto las palabras de los jóvenes, así que muchísimas gracias por abrir sus casas, su casa a la W, a los 40 y a Oxígeno y a todas las emisoras de Caracol, y sobre todo a los jóvenes apoyando sus necesidades y sus proyectos de vida. Gracias, Roberto. Nosotros seguimos obviamente identificados, nos encantó la causa, creo que llegaron al lugar correcto porque es parte básicamente del ADN nuestro, tratar de fortalecer esa relación con los jóvenes y no solamente fortalecerla, sino darles las oportunidades que ellos se merecen en estos momentos. Nos pusieron a sudar, Lucas, acá. A todos. Nos pusieron a sudar, pero qué mejor que sudar en este escenario tan bonito. Gracias a AAA por todo el apoyo, gracias a AAA por preocuparse por los jóvenes y gracias por prestarnos su casa. Es Jairo de Castro, gerente de AAA. Muchas gracias, Lucas y Roberto, y esta es su casa, cuando quieran están cordialmente invitados. Muchísimas gracias, no solo a la AAA, a Diageo, por supuesto, a la Fundación Corona, que sin ellos no sería posible hacer toda esa travesía y esos viajes por todo Colombia, además a Sura, Lucas, y más importante, a los jóvenes que han estado participando activamente, ustedes que han estado desde sus dispositivos móviles siguiendo esa transmisión a través de los 40, de Oxígeno y por supuesto de la W. Lucas, vamos, y nuestra siguiente parada va a ser en Apartadó. Apartado, nos vamos a Urabá, una región con muchos liderazgos, muchos jóvenes interesados en transformar su país, su región, una zona con muchísimos problemas, y pues ese será la próxima parada de estas conversaciones que nos han llevado a lo largo y ancho del país. El jueves, la cita a las 10 de la mañana, jueves 19 de agosto a las 10 de la mañana. A esa hora nos vemos desde Apartado en este ciclo de conversaciones con los jóvenes que son los protagonistas de la historia. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.